A su nombre. A su nombre. Qué bueno es Dios. Amén. Y más aún con sus hijos. Dios permite que disfrutemos de todos los momentos en nuestra vida. Aun cuando hay pruebas y tribulaciones, Dios se glorifica. ¿Y usted sabe por qué hay gozo en medio del dolor? Porque sabemos que Dios se glorificó. Amén. Y todo sirve de testimonio para la honra y la gloria de Dios. Tal vez a usted no le sepa bien en el momento, pero pueda que ese proceso suyo sirva para el crecimiento de otra persona, de otra alma. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Acompáñenme, mis queridos hermanos, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, verso 7, verso 14. Cuando todos lo tengan, con un fuerte amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero leerlo de nuevo. Si se humillare mi pueblo. Aquí Dios está poniendo esto a disposición suya. Si usted quiere, si usted quiere seguir en la condición que usted está, allá usted. Pero si usted quiere humillarse delante de la presencia de Dios, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, no está hablando a cada uno de nosotros. Lo que decimos que invocamos el nombre de Dios. Lo que decimos que profesamos al Cristo vivo y de poder, al Salvador del mundo. Y oraren y buscar en mi rostro. En otras palabras, si empiezan a tener una relación conmigo, si empiezan a buscar de mi presencia y se convirtieren de sus malos caminos, en otras palabras, si dejaran las cosas que están haciendo que no están bien, y muchas veces no estamos hablando de matar y un montón de cosas de ese nivel, ¿verdad? Pero la Biblia también nos advierte que tenemos que tener cuidado con las zorras pequeñas. ¿Sí o no? Si hicieran todo eso, entonces yo voy a oír a mi pueblo desde los cielos y voy a perdonar sus pecados. Voy a perdonar sus pecados, porque el pecado es una enfermedad difícil de curar. Pero dice la palabra de Dios que por difícil que sea, Él va a sanar a su tierra. Él va a sanar a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Este es un pueblo de victoria. ¿Sí o no? Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra preciosa. Ellas son benditas desde el principio y sabemos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra preciosa nunca pasará. Voy a decir como dice el libro de Apocalipsis:
para oír, que oiga estas palabras que acabamos de leer. El que tenga oído para oír, que oiga estas palabras que acabamos de leer. Porque a la carne no le gusta este verso bíblico. ¿Estamos aquí, iglesia? A la carne no le gusta que le digan que nos humillemos. A la carne no le gusta que le diga que estás mal. No le gusta a la carne que diga tienes que buscar de Dios. Tienes que someterte a la voluntad de Dios. ¿Le gusta a la carne, sí o no? No le gusta. Por eso yo digo, como dice Apocalipsis, el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice, que oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Este pasaje, hermanos, es parte de la respuesta de Dios al rey Salomón después de inaugurar y dedicar el templo que construyó Salomón. Ese templo, hasta el día de hoy se le dice el templo de Salomón, pero claro, el templo de Dios. Lo único que a Salomón se le permitió construirlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Fíjense que aunque este texto bíblico fue dado en un contexto específico, lo importante de este pasaje es que revela las verdades eternas del corazón de Dios y de los deseos de Dios. Los deseos de Dios, Él anhela siempre restaurar a su pueblo. Siempre Dios está buscando restaurar, levantar a su pueblo. Siempre dando oportunidad, siempre hablándole al pueblo las palabras correctas que necesita oír, que tiene que oír. En esta congregación, para la gloria de Dios, no comprometemos la palabra por nadie ni para nadie. No se le dice a la gente de qué debe predicar. Simplemente nos depositamos en las manos de Dios. Y lo que Dios traiga para su pueblo, eso es lo que el pueblo necesita. Eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. A su nombre. La restauración, hermanos, no comienza con fuerza ni estrategia de voluntad de hombre, sino con humildad, con reconocer que hemos fallado y que necesitamos de Dios. Ese es el primer paso al avivamiento que siempre uno quiere ver, que siempre uno quiere anhelar, que necesitamos alrededor de nosotros. Todos queremos que Dios esté en este lugar y haga crecer su pueblo y nos capacite conforme a la gracia de su Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Queremos que Dios derrame dones y talentos en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Queremos más predicadores, más profesores de la palabra, más músicos, más cantantes, más ancianos, más diáconos, más evangelistas, más líderes, etcétera. Pero todos tenemos en común en este lugar que queremos todo eso bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí o no? A su nombre sea la gloria. Hermanos, pero la soberbia siempre detiene la mayoría de las bendiciones del cielo. La soberbia siempre detiene la mayoría de las bendiciones
que de hecho ya deberíamos haber recibido. Pero gloria a Dios que la humildad es la mejor respuesta para ver los cielos abiertos y la presencia de Dios alrededor de nosotros, moviéndonos y ordenando nuestra vida delante de Dios. Esto no se trata de oraciones que francamente muchas veces están vacías y rutinarias. Se trata de un clamor que brote del corazón de cada uno de nosotros, que anhele conocer cada día más y más a Dios y la voluntad de Dios. El buscar el rostro de Dios es más que buscar soluciones, porque en su presencia, cuando nosotros nos metemos en un ambiente buscando la presencia de Dios y sabemos que estamos delante de la presencia de Dios, no tenemos preocupaciones de ninguna. Hermano, cuando estamos delante de la presencia de Dios, no tenemos preocupaciones de los viles, no tenemos preocupaciones de enfermedades, no tenemos preocupación, hermanos, de nada. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios arriba, abajo, alrededor, adentro, afuera de cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llena toda la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Un arrepentimiento genuino siempre implica cambios. Siempre implica cambios. Usted lo pudo experimentar el día que usted confesó a Cristo como su Salvador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto a dejar el pecado y a caminar todos los días en obediencia. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este día? El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, del verso 15 al 17, dijo: mirad pues con diligencia cómo andemos. Oiga bien, preocupémonos cada día nosotros cómo nosotros estamos andando. No como necios, o sea, no como gente que no tienen entendimiento, que no quieren entender cuando están mal, que no quieren entender el propósito de Dios, la dirección de Dios o la palabra de Dios. Más bien, como sabios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a través de su palabra preciosa, aprovechando bien el tiempo, entendiendo los mensajes que cada día venimos predicando en este lugar, y haciendo el bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Aprovechando bien el tiempo, agradando a Dios en todo. ¿Por qué? Porque los días son malos y usted no sabe qué día a usted le toque verse delante de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? No seáis insensatos. En otras palabras, tenemos que tener una perspectiva de lo que está pasando alrededor nuestro. Ser sensible a lo que está pasando conmigo y a lo que está pasando con mi prójimo, al que está pasando con mi familia, a lo que está pasando con mi hermano en la iglesia. ¿Estamos aquí? Si no he entendido de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Dios quiere bendecir a su pueblo. Amén. Tenemos que agradarle a Dios. Por eso Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero tenemos que empezar por la humildad. Tenemos que empezar por la humildad. Por eso le decía
que a la carne no le gusta que le hablen de la humildad. Porque antes que la humildad, en nuestro corazón, la mayoría de veces existe la soberbia, la prepotencia. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos guía y el Espíritu Santo que nos la hace entender en todo tiempo. Sí, somos humildes a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Miren si nuestro Dios es un Dios de orden. Dios le da esta palabra a Salomón en el libro de Crónicas. Y esto pasó cuando Salomón inauguró el templo para alabar y glorificar a Dios. Cuando Salomón toma el reinado, Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque él entendía que gobernar el pueblo de Israel no era una tarea fácil. El pueblo de Israel era un pueblo sabio, inteligente, fuerte, con muchas habilidades. Y Dios le concede esa sabiduría a Salomón. El libro de Proverbios fue escrito durante el reinado de Salomón. Y mire con la sabiduría que escribe Salomón en Proverbios, entendiendo esta situación que Dios le plantea en este libro de Crónicas. El libro de Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a nosotros nos encanta, hermanos, caminar por nuestra cuenta y hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aún estando en los caminos de Dios. Amén. ¿Sí o no? Yo digo así para que recapacitemos por un minuto. Yo no sé, hermanos, por qué casi siempre cuando yo oigo mencionar este pasaje, siempre se lo tiramos a la gente del mundo. Sin embargo, en el pueblo de Dios, cada uno de nosotros queremos y creemos siempre tener la razón. ¿Verdad que sí? Siempre queremos tener la razón. Sin embargo, Dios le ilumina la mente de nuevo a Salomón. Y en Proverbios 3:7-8, Salomón nos dice a nosotros: hermano Eliseo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Primeramente, teme a Jehová. En otras palabras, sométete a lo que Él te está diciendo que haga. Humíllate delante de la presencia de Dios. Busca su rostro. Apártate del mal. ¿Por qué? En Segunda de Crónicas dijo que si hacíamos eso, Él iba a sanar a su pueblo, a su tierra. ¿Verdad que sí? Y mire qué dice aquí: porque eso será una medicina a tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Muchas veces, a veces parece que estamos corriendo una carrera a caballos desbocados. Y nosotros tenemos que detenernos un momento y analizar las cosas que están alrededor de nosotros. Y escuchar y oír también el punto de vista de las otras personas. Tal vez usted tenga la razón, pero también tal vez la otra persona sea la que tenga la razón, ¿sí o no? Tal vez la razón está en una combinación de ambas partes. Y la mejor opción es que la voluntad de Dios sea que trabajemos juntos el uno y el otro. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Usted sabe cuál es la última opción? La última opción es que ninguno tenga la razón.
Pero usted sabe quién tiene la razón siempre. El Dios que nosotros servimos. Bendito sea el nombre de Dios. Él siempre tiene la razón. Porque nuestro Dios no falla. Alabado sea su nombre. Y no hay cosa mejor que saber que nosotros estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios. No hay nada mejor que saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos nosotros, y no las cosas que nosotros queremos hacer por voluntad nuestra, aunque sea para Dios. ¿Sí o no? No hay nada mejor, hermanos, que saber que en medio de las pruebas nos damos cuenta que Dios está ahí con nosotros, que Dios nos oye, que Dios está ahí haciéndonos sentir su presencia, que su Espíritu Santo siempre está redarguyendo a cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo siempre está trayendo una palabra, bendito Dios, a cada uno de nosotros para que nosotros podamos arreglar nuestra vida delante de Él. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero el Señor dijo, o Dios dijo, si se humillare mi pueblo y se arrepintieran de las cosas que están haciendo. El Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en medio de tantas enseñanzas que Él dijo, de tantas prácticas, de tantos milagros, de tanto acontecimiento, Él dijo lo siguiente: primeramente, lo que cada uno de ustedes tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo lo ordeno, lo demás yo lo pongo, lo demás viene por cuenta mía. Bendito sea el nombre de Dios. Lo demás es una añadidura a las bendiciones que ustedes van a recibir. A su nombre. Buscar el reino de Dios y su justicia es humillarse delante de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir buscar el reino de Dios y su justicia. Reconocer cuando nosotros hemos fallado. Cuando cometemos errores voluntariamente y también involuntariamente. Venir delante de la presencia de Dios. Por eso David dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Estamos aquí, iglesia? Pablo dijo que el bien que yo quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero, eso yo hago. ¿Estamos aquí? Si yo puedo humillarme delante de la presencia de Dios, que es más grande que todas las cosas que existen, entonces yo creo que también nosotros podemos humillarnos delante de nuestros hermanos. Cuando por alguna razón el enemigo haya sacudido los simientes del templo del Espíritu Santo, que soy yo. Usted sabe lo que pasó con Pedro. Nadie sabe cuál era el plan que tenía Satanás para tentarlo, para pasarlo por pruebas. Pero de que Satanás lo quería destruir, lo quería romper, claro que sí que lo quería destruir y lo quería romper. Porque Satanás se viste como ángel de luz. Y él vino a robar, a engañar, a mentir, a blasfemar, a traicionar, a hacer que nosotros forniquemos, a hacer que nosotros nos airemos, a destruir el pueblo de Dios de una manera u otra. ¿Estamos aquí, pueblo? Pero no importa los planes de Satanás. Si nos humillamos delante de la presencia de Dios, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Dios.
cada uno de nosotros, todos somos un cuerpo y tenemos que de una forma u otra aprender a amarnos. Aprender a amarnos. Porque el juicio comienza primero conmigo. El juicio primero empieza conmigo. Y si el justo con dificultad se salva, imagínese yo. ¿Estamos aquí, pueblo? Si yo no puedo amar a mi hermano, que lo puedo ver y compartir con él y orar con él y por él y ayudarlo a levantarse cuando está en alguna circunstancia, ¿cómo yo puedo decir que puedo amar a Dios si todavía no lo puedo ver? ¿Estamos aquí, iglesia? Satanás siempre quiere atacarnos, siempre quiere engañarnos, siempre quiere destruirnos, siempre quiere que fallemos. Satanás siempre quiere estar destruyendo los hogares, destruir la familia, destruir los ministerios. Satanás siempre quiere ponernos a uno en contra del otro, para que la casa de Dios no prospere, no crezca y se destruya. Satanás siempre quiere robarnos la bendición de llegar a ser un pueblo de amor, un pueblo de fe, un pueblo de paz, un pueblo de armonía, un pueblo donde haya regocijo, porque está la presencia de Dios morando ahí en nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero tenemos que identificarlos y humillarnos delante de su presencia, de la presencia de Dios, para que Él nos ayude a vencer con su Santo Espíritu. El mes pasado duramos 3 semanas hablando sobre la templanza, que es el dominio propio. Y decíamos que el dominio propio es la viga con B minúscula. Digo, con B, con V. Con V. B. Con V. Ya, con B corta. No minúscula, con B corta. Decíamos que el dominio propio, hermano, es la viga que sostiene todos los frutos y la armadura del Espíritu Santo de Dios. Sin el dominio propio no podemos pelear la buena batalla de la fe correctamente. No podemos amar correctamente. No podemos procurar la paz que viene de Dios. No podemos controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestra lengua. No podremos formar el carácter espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. La Biblia dice que si estamos en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Pero nunca vamos a poder ser esas nuevas criaturas si aún teniendo años en el Evangelio, todavía seguimos acarreando cosas del mundo. Esas mismas cosas son las que nos iban a llevar a nosotros al infierno. ¿Estamos aquí, iglesia? Tenemos que verdaderamente humillarnos delante de la presencia de Dios y pedir perdón de corazón. Y si hay que empezar de nuevo, pues empezamos de nuevo. No importa lo que haya que hacer, lo importante es, hermanos, asegurarnos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, no importa cuál sea la condición, el defecto. Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Dios. Libre de la soberbia, libre de la envidia, libre de la prepotencia, libre del orgullo. Libre de querer estar murmurando. Libre de querer estar chismeando. Y estas son las cosas que yo estoy mencionando,
que son simplemente algunas de las que normalmente ocurren, suceden, donde hay un grupo de personas. Hay una lista todavía más grande, pero esa se la añaden ustedes. Se la dejo de tarea. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo bueno es que después de la humillación es cuando Dios empieza a obrar y Dios empieza a sanar y Dios empieza a restaurar y Dios empieza a habitar en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Es cuando entonces nosotros podemos ser libres para adorar con libertad, libres para sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, para nosotros ver la obra de Dios en medio del pueblo, libres para poder crecer, libre para poder ver esta casa, este pueblo lleno de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y pasamos por el proceso. Y Él dice, ahí hay un pueblo que está humillado buscando mi rostro. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. El mismo Pedro, en un momento de su vida, tuvo que reconocer de nuevo, reencontrarse de nuevo con el Señor y humillarse delante de la presencia de Dios y confesar a Cristo de nuevo. Pero tuvo que hacerlo. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, hermanos, son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Y están ahí solamente esperando la acción de cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? El pueblo de Nínive experimentó esto en su propia carne. Este pueblo de Nínive creyó en Dios. Se humillaron para que Dios los salvara. Hasta los animales se humillaron y se arrepintieron. Si no, léalo para que usted vea. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, Dios tuvo misericordia de ellos. Y en ese tiempo, ese no era el pueblo escogido de Dios como lo somos cada uno de nosotros. A su nombre. Cuando Dios dijo esto en 2 de Crónicas, cuando la iglesia, el templo, estaba siendo inaugurado, Dios le dio una pequeña muestra, una pequeña demostración de la presencia de Dios. Y asimismo la gracia y la gloria de Dios estará con nosotros si nosotros nos humillamos y hacemos conforme a la voluntad de Dios. No importa cuántas veces nosotros tengamos que arrepentirnos y venir al altar con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Mire lo que Dios hizo en ese lugar. El templo estaba terminado. Una cosa hermosa. ¿Verdad que sí? El orden del programa del servicio también estaba hecho. Estaba todo limpio, pulido y pintado. Todos los utensilios de decoración estaban en la casa de Dios. ¿Sí o no? La palabra dice que la ofrenda del sacrificio ni siquiera se podía contar de tanta que era.
Los sacerdotes, cada uno preparado con su sermón, listo para la adoración. Los cantantes, cada uno en su lugar, como deben de ser, como deben de ir. Los músicos con la orquesta más preparada del siglo, que dice la palabra de Dios que con ellos contaban 120 trompetas. Mire, yo no he visto todavía una cosa así. Ni en la sinfónica más grande todavía he visto yo eso. Imagínense el tiempo que tuvieron que disponer para el ensayo, para organizar, esperando ese día para que todo saliera bien. Perdónenme que el inglés. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero la Biblia dice que cuando empezaron a cantar y a glorificar a Dios, toda esa preparación, toda esa cosa que ellos habían hecho, hermanos, fue en balde. Porque dice que nadie podía, bendito Dios, hacer conforme a como ellos planearon. Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar y ellos no podían, bendito sea el nombre de Dios, hacer conforme a como ellos querían, sino conforme a como quería la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Es bueno esforzarnos en todo lo que hacemos. Pero si la humildad no reside en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, en balde estamos diciendo que somos del cuerpo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo más importante es reconocer nuestras faltas, pedir perdón y humillarnos delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, yo he tenido en ocasiones a lo largo de mi vida como creyente, yo he tenido que reconocer muchas veces mis faltas. He tenido que reconocer cuando le he fallado a Dios. He tenido que pedirle perdón a mi esposa. También yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos. También yo he tenido que pedirle perdón a mis padres. También yo he tenido que pedirle perdón a mis hermanos en la carne y también dentro de la congregación. Yo he tenido que pedirle perdón a mis jefes y a compañeros de trabajo. Pero Dios ha sido tan misericordioso conmigo que su Espíritu Santo me ha dicho, tienes que pedir perdón, tienes que humillarte delante de la presencia mía para que tu nombre continúe estando escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No es tan difícil entender esta palabra. El que tenga oído para oír, que oiga los que el Espíritu Santo de Dios dice en esta noche. Hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí mi parte. Que Dios le bendiga.